Hola Showstoppers, bienvenidos a un video muy distinto, muy original, muy diferente. Como habrán visto en el título del video, hoy es el aniversario del canal, es decir, un día como hoy creé el canal de YouTube y subí el primer video, que fue un video muy artesanal que grabé sin micrófono, sin locación, en el departamento de mis suegros. En este año pues han cambiado muchas cosas en el canal. Si ven ese video se van a dar cuenta, ha cambiado pues la locación, ha cambiado que ahora grabo con un micrófono, que ahora tenemos un editor, Nico, así que feliz aniversario también para ti, Nico, que también has estado de cumpleaños hace poco. Hemos tenido colaboraciones con otros artistas, con otras personas, hemos crecido en esta comunidad, cada vez somos más gente. Quiero dividir este video en dos partes. La primera, hacer un breve balance de lo que para mí ha significado este año en Showstopper, y ya la segunda les voy a contar qué ha pasado acá en el fondo, porque obviamente es un fondo que no han visto nunca. Lo primero, con el canal, la verdad es que me pone muy feliz porque siento que me ha dado la oportunidad de estar en contacto con mucha gente a la que no frecuento ya o no puedo tener vínculos con, porque la distancia me lo prohíbe, ¿no? O me lo limita. Yo vivo fuera de Lima, como la mayoría de ustedes debe saber, así que voy no tan frecuentemente, pero voy cada cierto tiempo a ver musicales, hago reviews, a dictar algunas clases, pero definitivamente el mudarme al valle y a priorizar cosas de mi proceso personal ha hecho pues que, o hizo los primeros 2 años que viví acá, que me desvinculara fuertemente del teatro musical. Entonces con Showstopper siento que he reconectado con eso y la verdad es que disfruto mucho. He conectado con gente que no sabía que estaba tan cerca a mí en pensamiento, y me he alejado también de gente que aparentaba estar cerca a mí pero que realmente no estaba, así que creo que es algo positivo que me ha traído a mi vida Showstopper. También me ha permitido poder expresarme con libertad, tener un espacio en el que siento que puedo ser completamente franco y transparente y honesto en redes sociales, que es algo que no había explorado antes, la verdad. En la vida cotidiana sí, en mis clases, en mis chambas, siempre he sido muy frontal, muy franco. Eso me ha traído cosas súper chéveres en la vida y también me ha limitado bastantes espacios, pero creo que en redes sociales siempre había tenido ese temor, ¿no? Como de ser yo mismo. Así que también gracias Showstopper por permitirme este espacio de liberación, de poder expresarme con libertad. Hay muchas ideas que yo tengo para el canal, las voy a ir construyendo. También parte de celebrar este primer año, habiendo hecho creo que 15 videos o una cosa así, realmente no estoy 100% seguro de cuántos videos he hecho en el año, ya los pondrá ahí Nico en la edición. Es que también he ido creciendo poco a poco, se puede ver la evolución del proceso del profesionalismo del canal, por supuesto, de mi capacidad de expresarme también, pero también me permite, como soy una persona de procesos lentos, tener más expectativas de crecimiento para el segundo año, ¿no? Hacer más videos, por supuesto, que sé que no he hecho la suficiente cantidad de videos, pero también es porque, bueno, me voy dispersando, ¿no? En los quehaceres de la vida, así que voy a tratar de enfocarme un poco más, tratar de hacer videos más seguidos y de fortalecer la comunidad que se ha armado acá, con la gente que sigue el canal, que ve estos videos, que siempre está ahí comentándome o que me escribe. Bueno, entonces se preguntarán qué carajos hace esto acá atrás. Pues, aunque no lo crean, son, bueno, no sé si se nota, pero son pósters, son afiches de teatro musical que he tenido que imprimir, porque la verdad es que conseguir afiches de teatro musical viviendo en una provincia de un departamento fuera de la capital de un país tercermundista es prácticamente imposible, pero quería tener un fondo que representase lo que para mí es el teatro musical, ¿no? Y obviamente lo más lógico era poner los musicales que siento que más me han influenciado a mí como creador, como compositor, como autor, pero también los que más me gustan, ¿no? Los que he visto más veces, los que consumo más, los que admiro más, los que sigo desmenuzando a pesar que los he visto 15 veces, etc. Acá faltan varios quizás, pero estos son como que el top 10 que entró, y explicarles un poco de cada uno, ¿no? Para que entiendan qué es el teatro musical. Quizás después de esto entiendan por qué mis opiniones y mis críticas hacia ciertos aspectos son como son, ¿no? Porque creo que tengo un gusto de teatro musical muy particular. Quizás no es el gusto más mainstream, pero es un gusto que me ha traído aprendizajes muy, muy importantes para mi ser como artista. Así que bueno, ya, sin más floro, acá va. Merrily We Roll Along, que está acá, probablemente uno de mis 2 o 3 musicales favoritos es de Stephen Sondheim, que si ya tienen tiempo en el canal y han visto mi video tributo a Sondheim que hice en marzo, sabrán pues que es mi compositor favorito, compositor y letrista favorito. Merrily We Roll Along es un musical que se estrenó en el año 1981. Es un musical que a mí me encanta por 3 motivos básicamente. El primero es por la disrupción en la narrativa. Merrily We Roll Along es un musical que se cuenta de atrás para adelante, es decir, comienza en el presente y va retrocediendo en el tiempo, en los años, ¿no? Como que la
primera escena en verdad es lo último que viven los protagonistas y la última escena es lo primero que viven los protagonistas, es cómo se conocen los protagonistas. Este musical, para quienes no lo sepan, está actualmente en cartelera en Broadway, lo está estelarizando Daniel Radcliffe y Jonathan Groff y Lindsay Méndez, creo. Es una versión bien chévere que yo ya he visto en bootleg porque tercer mundo, porque no conozco Nueva York. Está bien paja, si tienen la oportunidad de ir a Broadway, véanla. Bueno, la primera razón, como les dije, es la narrativa, que es tan disruptiva, ¿no? Que comience como en el futuro y termine en el pasado. Eso en un musical es rarísimo de ver. La segunda razón es porque la forma en la que las escenas musicales funciona es algo que muy pocas veces se ve en Broadway. Es muy difícil realmente integrar la música con el acting. O sea, lograr que la música sea digerible, chévere, cantable, recordable, memorable y al mismo tiempo que la escena se deje ver. Es un musical que a mí personalmente me ha enseñado mucho de composición. Entonces, si ven escenas como Franklin Shepard Inc., van a entender a lo que voy. O escenas como la de Now You Know o Old Friends, ¿no? Que son canciones, o sea, no son las típicas canciones que uno se imaginaría de Sondheim, así medio raras, sino canciones, digamos, con estructuras convencionales, pero también con la acción muy presente, con el desarrollo de la escena muy claro, unas letras maravillosas, geniales, Opening Doors, por ejemplo, tiene unas cancionzazas este musical, de hecho, uno de mis favoritos. Y la tercera razón por la que es uno de mis musicales favoritos, quizás la más importante, es porque Merrily We Roll Along, más allá de todo el contenido no estético de las canciones, de las letras, de lo superficial que ocurre, realmente en el fondo, porque a mí me encantan los musicales que tienen doble fondo, ¿no? Parece que te están contando una historia, pero en el fondo te están contando otra, ¿no? Y tienen estas dos cosas pasando en simultáneo. No muchos musicales lo logran, de acá sí, todos, pero en la vida real son la minoría. Es decir, tienen una historia como la de Merrily, que les digo, no les he contado la historia de Merrily, perdón, esto es un video desordenado, no tengo guión. Merrily trata sobre tres amigos que se conocen cuando son muy jóvenes y que tienen la aspiración, el sueño de convertirse en artistas. Dos de ellos en artistas de Broadway, el compositor y letrista, y una de ellas en una escritora. Y a lo largo de los años la amistad se va deteriorando porque uno de ellos, el compositor, el pianista, empieza a tomar decisiones que lo van alejando de su pasión y lo van acercando al mundo del mainstream, ¿no? De la fama, de la superficialidad del arte, ¿no? Y esto hace que su relación con sus amigos se vaya deteriorando hasta un punto de no retorno. Como les dije, esto se cuenta de atrás para adelante, así que lo primero que van a ver en el teatro va a ser la pelea de los amigos, o sea, en el momento en el que termina la amistad, y luego van a ir viendo cómo se deterioró hasta el día que se conocen, ¿no? Es maravillosa la historia. Y como les decía, tiene un doble fondo porque lo que hay detrás de la historia es una crítica de los autores hacia estos artistas que terminan distorsionando su pasión y terminan vendiendo sus sueños a lo que la industria les pide que sean. Y esto es algo que pasa muchísimo. De hecho, tengo muchos amigos y ex amigos que han renunciado a su capacidad de soñar, a su capacidad de crear, a su capacidad de reinventarse, de mejorar, de progresar, de buscar cada vez llegar a algo nuevo, cada vez ser más creativos, y se han entregado servilmente a lo que la industria les pide. La industria, vamos a llamarlo como si fuera una entidad, la industria, de cualquier industria en realidad, siempre le va a pedir a la gente que se especialice en algo, porque es muchísimo más fácil de catalogar una persona que está especializada y es muchísimo más fácil de encajar en los diferentes, en las diferentes estructuras y maquinarias que existen en la industria. Pero un creativo es por naturaleza alguien polifacético, ¿no? Que siempre está buscando la reinvención, que le es difícil etiquetarse y ¿no? Como parametrarse en un solo recuadro. Entonces, de pronto, un artista que encaja demasiado bien en la industria es un artista que ha renunciado a su creatividad o que está empezando a renunciar a sus sueños, a su creatividad para encajar en un molde y para ser simplemente dispensable, ¿no? Para ser una pieza que si deja de funcionar, pues simplemente se reemplaza por otra que tiene la misma etiqueta y ya está, no pasa nada. Bueno, creo que como les digo, Merrily We Roll Along, más allá de que es un musical de puta madre, siento que tiene una crítica muy fuerte hacia los artistas que renuncian a su esencia para encajar en lo que la industria les está pidiendo. El personaje principal, Frank, comienza siendo un compositor de Broadway, termina convirtiéndose en un productor de cine, de películas completamente refritas en Hollywood, ¿no? De hecho, termina mudándose de Nueva York a California, si no me equivoco. Pues bueno, me encanta. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Está increíble. Este video va a ser largo. Bueno, El Jorobado de Notre Dame.
El Jorobado de Notre Dame. ¿Qué era acá? Es el musical de todos, el más reciente que ha aparecido acá, entre mis favoritos. De hecho, no lo había visto hasta el 2020, hasta el año de la pandemia, porque Flaco, Pepe, al cual amo mucho y le mando un saludo si está viendo este video, le gustaba mucho El Jorobado de Notre Dame y no entendía cómo era posible que yo nunca lo hubiera visto. Había escuchado las canciones, por supuesto, pero no lo había visto, y no lo había visto básicamente porque tenía un prejuicio muy fuerte sobre es un musical de dibujos animados de Disney. Y yo ya había visto La Sirenita, había visto Tarzán, El Rey León, Aladino. Sí los he visto, me parecen chéveres, pero no me terminan de matar, no me terminan de pegar, no me terminaron nunca de pegar. Y no le había dado la oportunidad al Jorobado. Y creo que es una joya maestra del teatro musical. Está muy bien escrito, obviamente. El compositor es Alan Menken, uno de los mejores compositores de la historia de Broadway. Él compuso, por ejemplo, La Tiendita del Horror. Y además, el letrista del Jorobado es Steven Schwartz, que luego hizo Wicked, ¿no? O sea, estamos hablando de dos megabestias del teatro musical que se juntaron y crearon esta pieza maestra. Me encanta El Jorobado de Notre Dame por también lo mismo que Meryl, ¿no? Tiene dos historias confluyendo en simultáneo. La historia pues superficial de este jorobado que se siente indigno del amor y que finalmente al rebelarse a la opresión de su amo o de su cuidador, de su celador, termina enamorándose por primera vez y termina conociendo el mundo. Y eso me encanta. Pero también tiene una fuerte crítica hacia la iglesia por debajo, ¿no? Hay una crítica muy bien elaborada hacia la hipocresía de los sacerdotes, de la gente religiosa en general, ¿no? De la gente religiosa que castra su sexualidad, pero que termina siendo presa de sus demonios, de lo que ellos llaman sus pecados, ¿no? Está bien chévere. Creo que tiene una doble lectura que solamente la puedes ver cuando ya eres un adulto. Si la viste de niño y no la ves desde entonces porque es un musical del 96, pues te recomiendo que la vuelvas a ver con ojos de adulto porque es otra cosa. Y las canciones son maravillosas, pues, ¿no? Hay canciones increíbles. The Bells of Notre Dame, el opening es maravilloso. Bueno, tiene un montón de canciones, creo que El Jorobado, que están muy bien escritas. Y nada, me gusta mucho. Está acá, como les digo, entró casi de chiripa porque no iba a estar, pero la verdad es que creo que es un buen representante de esos musicales que yo pensé que no me gustaban, pero que en verdad está muy bien hecho. Fun Home, que es un musical del 2015 que está basado en una novela gráfica, lo cual es lo caso, ¿no? O sea, primero fue una novela gráfica de una artista lesbiana cuyo padre se suicidó después de contarle que era gay. O sea, el papá le dijo yo soy gay después de que ella haya salido del closet. Se suicida y ella varios años después, varias décadas después, de hecho, regresa a su casa a buscar inspiración para hacer esa novela gráfica y pues soltar a través del arte el duelo de sentirse culpable de que su padre se haya suicidado. Y en base a esa novela hicieron el musical y es uno de los mejores musicales que se han escrito también. A mí me encanta Fun Home. Es una joya. Está hecha por Janine Tesori, que también es la compositora de Shrek el musical. Y si han visto Shrek el musical y Fun Home, se van a dar cuenta que hay algunas similitudes. En Shrek el musical hay 3 Fionas, ¿no? Una Fiona niña, una Fiona adolescente y una Fiona adulta, en una canción sobre todo. En Fun Home juegan con eso y lo extrapolan a todo el musical. O sea, todo el musical es la historia de Alison Bechdel, creo si no me equivoco, en 3 edades, de niña, de adolescente y de adulta, ¿no? Tratando de escribir esta historia. Y al igual que Merrily We Roll Along, tiene una narrativa completamente atípica para el teatro musical, es decir, está constantemente en flashbacks hacia su infancia y hacia su adolescencia. Entonces, de pronto, pues la narrativa no es lineal y eso hace que sea muy chévere de digerir, muy chévere de ver, ¿no? Hay que estar atento para entender realmente la historia de qué va. Y las canciones son maravillosas. Tiene unas canciones, por ejemplo, Telephone Wire, por ejemplo, Changing My Major, Ring of Keys. Canciones realmente muy bonitas. Lisa Kron, no sé si se ve, pero bueno, Lisa Kron es la dramaturga y letrista de este musical. A mí me encanta, por ejemplo, como en esta canción que es muy parecida a los Jackson 5, que se llama Fun Home, la canción se llama Fun Home, tiene unas rimas que realmente son muy creativas, ¿no? O sea, me parece que normalmente cuando un libretista se mete a hacer letras, fracasa un poco en el proceso porque está todo el tiempo pensando, esto es una letra, tiene que sentirse como una letra. Y casi que lo escriben como si fuera una poesía o una canción de la radio. Y más bien, las canciones en el teatro musical creo que tienen que ser más naturales, más conversacionales, más cotidianas. Y Lisa Kron lo hace excelente. O sea, tiene unas rimas increíbles. Cabaret, acá en un afiche especial que encontré en internet, como les dije, esto yo lo impreso. No es el afiche original, pero me gustó mucho la burla hacia el nazismo con el MC
en medio de piernas de cabareteras. Esto, por cierto, pareciese una apología nazi, pero es todo lo contrario. Estoy seguro que si un nazi ve a un presentador andrógino atrapado entre piernas de cabareteras con la esvástica, se ofendería mucho. Cabaret es un musical que a mí me fascina, me parece uno de los mejores musicales escritos en la historia, y es muy antiguo, es del año 66, o sea, imagínense. Cabaret cuenta la historia de Sally Bowles. He hablado de Cabaret en otros videos del canal. Cuenta la historia de Sally Bowles, una artista que está en Berlín, una artista inglesa que está en Berlín intentando hacerse un nombre en un cabaret, y que por azares del destino conoce a Cliff, un americano que llega de visita en busca de inspiración para escribir su novela, y se enamoran, ¿no? Pero Cliff es bisexual y Sally más bien es polígama, o sea, como que tiene varias relaciones, ¿no? Como no se compromete con una sola persona. Y esto trae pues consecuencias en el musical. Pero nuevamente, lo que les digo, ¿no? La historia superficial, el romance y la historia de fondo. Y a mí personalmente, cuando tienes estos dos, me ganaste. Cuando tu musical no solamente trata de tu premisa, sino que hay algo detrás ocurriendo. Y acá pasa eso, ¿no? Detrás de todo eso lo que está ocurriendo es que está explotando el nazismo. O sea, está llegando al poder Hitler, está empezando a ganar adeptos. Cada vez los nazis se vuelven más descarados en sus intervenciones y en su antisemitismo. Me gusta mucho Cabaret porque además no tiene tampoco la línea narrativa de los musicales actuales, sino más bien de los musicales antiguos. Es decir, muchas de las escenas se resuelven a través de una canción que es como autoconclusiva, ¿no? Te está contando lo que acabas de ver en la escena. Eso es una cosa un poco anticuada, ¿no? Ya no se suele hacer eso. Ahora lo que pasa es que tú en la canción estás viendo la acción. Antes ocurría la acción en texto y luego la canción entraba como para decirte cómo se siente el personaje después de lo que acaba de pasar, o para repetirte lo que acaba de pasar pero a través de una canción. Pero en Cabaret lo resuelven magistralmente porque los números musicales ocurren, o la mayoría ocurren dentro del cabaret. Entonces tiene sentido que después de ver algo lo veas representado metafóricamente como un espectáculo, ¿no? Como una sátira. Por ejemplo, hay canciones geniales de Cabaret. Una es If You Could See Her, la canción del gorila. Uy, qué buena canción, Dios mío, qué magistral, de los compositores y autores Kander y Epp. Hay otras canciones en Cabaret que ocurren fuera del cabaret, ¿no? Como por ejemplo Perfectly Marvelous, What Would You Do. Pero al final del día, tú lo que estás viendo por cómo empieza el musical, por el opening y por el final, uno podría asumir que todo lo que está ocurriendo es un espectáculo de cabaret. No solamente lo que ocurre dentro del cabaret, el metacabaret, sino también lo que ocurre en los otros espacios de la obra, ¿no? No sé si me he dejado entender. Si has visto el musical Cabaret, me vas a entender. Pareciera pues que todo está dentro de un mismo espectáculo, de que todo lo que viste fue simplemente una excusa. Hay una metateatralidad, es decir, hay una conciencia de que dentro de la obra, pues algunos personajes son conscientes de que están en una obra, ¿no? Por ejemplo, el MC es consciente de que está el público, que a mí particularmente me gusta mucho y que luego utilicé también para otro de mis musicales, ¿no? Esa referencia. Llegamos al peso pesado. Sunday in the Park with George, que es mi musical favorito. Para quienes no lo sepan, este es mi musical favorito. Es un musical del año 83. También es de Sondheim. Es un musical que trata de la vida de Georges Seurat, un pintor francés del siglo XIX, que es real, ¿no? O sea, existió, que es uno de los precursores del puntillismo, es decir, de pintar, en vez de hacer trazos, hacía puntos de colores, que por ejemplo, si hacía un punto rojo y al lado un punto azul, con la perspectiva, con la distancia del espectador, los ojos iban a combinar los colores y se iba a formar un nuevo color, o sea, un color morado, ¿no? La suma del rojo y el azul. Entonces jugaba mucho con que el cuadro estaba terminado cuando el espectador lo está mirando. Y es algo que revolucionó, ¿no? Que de hecho fue el precursor también de la televisión. La televisión como estos puntos de colores que si te acercas los ves, ¿no? O los píxeles en una computadora, pero cuando te alejas y ganas perspectiva ves la imagen, ¿no? Bueno, la vida de Georges Seurat fue breve, murió antes de cumplir los 40 años. Sondheim y su coautor James Lapine deciden pues tratar de entender cómo fue la vida de este autor a través de los personajes de su cuadro más emblemático, que es este de acá, una tarde de domingo en el parque de la Gran Jet. No sé cómo se pronuncia eso, la verdad. Pero bueno, acá como ven, y seguramente Nico con sus habilidades mágicas lo pondrá a toda pantalla, pueden ver pues que hay muchos personajes. Los autores tratan como de darle una narrativa a la existencia de estos personajes, tratando de entender quiénes son, y se dan cuenta pues que el personaje principal de este cuadro es el pintor, ¿no? El que los está observando y el que los ha colocado en esa
esa posición. Es un cuadro muy hermoso, la verdad. Yo cada cierto tiempo me quedo observándolo y me quedo maravillado de lo que puede expresar. Solamente puntos, ¿no? Manchas, digamos, ordenadas. Es un musical maravilloso. Nuevamente, como les digo, el doble fondo, ¿no? La historia superficial, George Seurat se enamora de su musa, pero la historia detrás, nuevamente, hay una crítica fuerte hacia los artistas que terminan... Bueno, esto igual es spoiler, ¿no? Porque tendría que incluir cosas del segundo acto, que son bien disruptivas en la narrativa. Pero digamos que lo que está detrás es el punto de vista, creo yo, de los autores sobre cómo un artista que se compromete tanto con su pasión y su sueño termina inevitablemente aislándose del mundo y de la gente, porque es difícil que alguien entienda el rush creativo de un artista, ¿no? Así, cuando tienes un rush y tienes que hacer lo posible por llegar al piano o a la computadora a escribir, y puedes estar ahí 6-7 horas, y eso inevitablemente te va a volver un ser poco social y que te puede traer problemas interpersonales con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, ¿no? Creo que es algo que... Eso es una especulación mía, ¿no? Pero yo creo que Sondheim siempre se sintió un poco como George Seurat. Le costó mucho vincularse con otras personas. Él era gay, con otros hombres, ¿no? O sea, tener relaciones formales, largas, a largo plazo. Y creo que se sentía así porque justamente era una persona muy ensimismada, que cuando le venían sus rayos creativos pues necesitaba estar aislado del planeta Tierra, y eso no todo el mundo lo entiende, ¿no? O sea, ser un artista que está con una persona que entiende su rush creativo, que entiende que hay procesos en los que va a tener que aislarse y que no existe nada más, y que lo más importante, como hacen la metáfora acá, es finishing the hat, le dice Sondheim, ¿no? O sea, terminar el sombrero, porque él está pintando, me parece que es este sombrero o este sombrero, ¿no? Y empieza a obsesionarse con encontrar el color exacto del sombrero, que parece negro, pero cuando te das cuenta no hay ninguna gota de negro, es simplemente colores que sumados dan la impresión de... Y encontrando la posibilidad del color que está buscando, finishing the hat, termina aislándose del mundo, ¿no? Y creo que encontrar una persona que entiende eso es el verdadero privilegio de la existencia humana para un artista. ¿Qué premios? ¿Qué dinero? No. El verdadero privilegio, la verdadera bendición para un artista es encontrar a alguien que entiende que tienes que terminar el sombrero y que te espera. Luego he puesto, mis dos musicales están acá. Esto me da un poco de vergüenza, la verdad. Está La Loca del Frente y está Septo. Tuve mucha reticencia entre si poner o no poner mis musicales, pero al final dije, no, qué chucha, los voy a poner porque de fondo me gustan los musicales que he escrito, la verdad. Y siento que son dignos hijos de los que están acá, ¿no? De los grandes maestros que me enseñaron a escribir musicales, que lamentablemente no son de mi país ni escriben en mi idioma, pero son los que me nutrieron, ¿no? Y creo que son musicales que están muy influenciados de estas plumas. La Loca del Frente es mi segundo musical, es un musical del año 2019 que coescribí con Daniel Fernández. Yo hice la música y la letra y Daniel hizo el libreto. Está basado en una novela que se llama Tengo Miedo Torero, del escritor chileno Pedro Lemebel, y como los otros musicales también tiene un doble fondo, ¿no? La primera es la vinculación entre la loca, que es un travesti que alquila las habitaciones de su casa para sobrevivir en un país sumido en una dictadura y en una inflación y en pobreza, y Carlos, que es un chico universitario que con su grupo de amigos alquila una habitación en esta casa y termina vinculándose con la loca, ¿no? Como teniendo ahí un proceso. Pero detrás de la historia de estos dos personajes lo que está ocurriendo es que el país está tan convulsionado en la dictadura militar que Carlos y sus compañeros lo que han decidido es hacer un atentado para liberar al país. Entonces termina siendo una obra política, ¿no? Una obra que habla justamente sobre la opresión de los militares, sobre los peligros de una dictadura en un país del tercer mundo, un país sudamericano promedio, porque nunca se dice qué país es. Y yo agregaría un tercer fondo, ¿no? Que es la vinculación de los personajes principales, de los protagonistas de la loca y de Carlos, con sus papás. No voy a hacer spoiler, pero digamos que la forma en la que la loca perdona a su padre marca un terreno, una ruta de paz interior importante que tiene la loca, mientras que Carlos, al no haber sanado la herida del padre, termina tomando decisiones radicales, ¿no? Como agarrar un arma, intentar hacer un asesinato, qué sé yo. Bueno, es un musical que obviamente me gusta muchísimo, que estrenó en el 2019, pero solo tuvo 5 funciones. Está el disco en Spotify, y que el próximo año, si todo se alinea, pues regresará con una nueva orquestación que ya estamos preparando, con nuevas canciones, y que nada, me hace muy feliz. Obviamente siento que es el mejor musical que he escrito, así que si pueden darle una chequeada. Company.
Company. Este es un afiche, además de Company, que no es el afiche original, si se dan cuenta los fanáticos de Company. Este es el afiche del documental. Hay un documental de Company, no sé si todo el mundo lo sabe, pero hay un documental de Company, lo pueden encontrar en YouTube, que es el documental sobre la grabación del original cast, del disco, del elenco original. Es un documental bravazo porque ves cómo funcionaba, al menos en pasado, la industria de Broadway de las grabaciones de los discos, ¿no? En los años 70. Esto es un musical del año 70. También es de Sondheim, qué pesado. Es de Sondheim, letra y música de Sondheim con George Furth. Bueno, a mí me encanta Company nuevamente, igual que Sunday, igual que Mary Lee. Es un musical que no tiene una narrativa convencional. Todo ocurre aparentemente en un segundo. O sea, todo el musical ocurre en un segundo, que es cuando el personaje principal, Bobby, está soplando las velas de su cumpleaños número 35. Es un musical que nuevamente también tiene un doble fondo. Es básicamente la relación de Bobby con todos sus amigos que están casados, que están en pareja, y él, que es un hombre soltero de 35 años en Nueva York, y cómo se vincula un hombre soltero con sus amigos, ¿no? Pero también habla profundamente de la incapacidad que tiene George de comprometerse, de buscar vincularse a largo plazo con otro ser humano, ¿no? Bueno, está bien chévere, además que las canciones son bien pajas, son bien pegajosas, es algo muy pop para hacer Sondheim, perdón. Hay canciones ahí como, a ver, las que más me gustan a mí: Sorry Grateful, The Little Things You Do Together, Getting Married Today, Company, el opening, me gusta. Obviamente Being Alive, que es la más conocida. You Could Drive a Person Crazy, ahí está. Esa también me encanta, es una de mis favoritas. Bueno, un gran musical, Company. Si no lo han visto, véanlo. Es una gran forma de acercarse a Sondheim sin asustarse, porque Sunday in the Park with George está en YouTube con subtítulos. Si ponen Sunday in the Park with George con subtítulos, lo pueden ver. Pero quizás para una persona que no conoce mucho el estilo de Sondheim se puede asustar porque dice, ¿qué es esto? ¿Por qué las canciones son tan raras? Entonces Company es una buena forma de volverse un sondheimiano de a poquitos. Rent, he hablado mucho de Rent en este canal, es una ópera rock, es la única ópera rock que está acá, es del año 96. Yo no soy muy fan de las óperas en el teatro musical porque siento que tienen un gran problema para desarrollar a los personajes, las óperas. Cuando la canción ocurre después del texto, la canción se vuelve un evento importante al cual hay que prestarle atención. Pero cuando el musical solamente son canciones, es más difícil pues entender el evento de la canción y de pronto el musical entra de manera más pasiva, empieza a entrar como un concierto. Eres menos capaz de entender lo que le está pasando a los personajes. Bueno, en Rent felizmente no pasa eso, obviamente hay sus excepciones como en todo en la vida, pero Rent me parece un musical que está perfectamente escrito. Igual tiene sus agujeros de guión, algunos chiquititos, algún día los hablaré. Está muy bien escrito, o sea, los personajes son coherentes, son profundos, tienen unas crisis existenciales muy fuertes, y a mí me gusta mucho Rent porque no tiene un plot tan definido, no un argumento tan definido. También tiene el doble fondo, por supuesto, como les digo que siempre me gusta, pero no tiene un plot tan definido, es decir, trata sobre estos amigos bohemios pobres en Nueva York de los 90 tratando de sobrevivir mientras son botados de su casa por el dueño del hogar, el dueño del departamento donde viven, que es un ex roommate de ellos que se ha vuelto millonario. Un poco como la crítica Mary Lee, We're All Alone, ¿no? Porque obviamente Jonathan Larson, que es el genio creativo detrás de Rent, que murió un día antes del estreno, es muy, muy fanático de Sondheim, ¿no? O fue, ¿no? Él consideraba que Sondheim era su gran maestro. Si ven la película Tic Tic Boom, por ejemplo, de Lin-Manuel Miranda, hay una escena, ¿no? En donde va Sondheim a ver el estreno de Superbia, del primer musical de Larson. Había un vínculo ahí, ¿no? Bueno, en Rent también pasa esto de que el antagonista es un ex amigo de los protagonistas, termina renunciando a sus sueños para madurar y para hacer dinero. Y bueno, es esta confrontación de ideas, ¿no? Es esta confrontación de ideas entre el artista que maduró, que hizo plata y que le está tratando de convencer a sus amigos en sus fines de sus 20s que renuncien también a sus sueños para que se amolden al sistema. Y más bien los artistas, los amigos bohemios, tratando como de sobrevivir, de subsistir, de no renunciar a sus ideales. Es un musical bravazo y además dentro de todo pues también hay una crítica fuerte hacia cómo afectó muchísimo a finales de los 80s y principios de los 90s la pandemia del VIH, ¿no? Y todas las consecuencias que eso trajo, pues, ¿no? No voy a hacer mucho spoiler, aunque bueno, en los primeros segundos o minutos del musical queda claro que 2 de los protagonistas son seropositivos, pero bueno, luego eso tiene repercusiones en el segundo acto, ¿no? Y creo que es un musical que
que concientiza muchísimo, que está muy paja. Yo tuve el privilegio de ser Collins en la versión profesional de Rent que se hizo en Lima en el año 2014 y la verdad es que me hizo muy feliz. Hasta ahora sigo teniendo contacto con mis compañeros de escena, de elenco, porque es un musical que te une mucho, hay mucha verdad, hay mucho amor, hay mucho corazón. Es un musical que se nota que está basado en hechos reales, ¿no? Cosas que pasó Jonathan Larson. Es un musical que realmente está muy bien escrito y además tiene cancionzasas como Take Me or Leave Me, I'll Cover You, One Song Glory, Seasons of Love, Christmas Bells, los voicemails que son geniales. No sé, es un musical que a mí personalmente, Goodbye Love, a mí personalmente me fascina. Hace mucho tiempo que no lo escucho completo porque, bueno, lo hice en temporada, ¿no? Entonces como que te desgasta un poco eso, pero si no han visto Rent, pueden ver la película. Pero bueno, la película también está chévere como para acercarse al universo de Rent y luego que vean la obra de teatro, ¿no? Que también está por ahí, por algún lugar de la red Rent, en la última función en Broadway, después de 11 años de estar en cartelera ininterrumpidamente. Acepto el musical, ya estamos acabando. Bueno, Acepto es el primer musical que estrené, lo estrené en el año 2016. Bueno, Acepto, al igual que La Loca al Frente, son hijos de estos musicales, son hijos inmediatos de musicales que me gustaban en esa época cuando empecé a componer. En la época de Acepto todavía no conocía Company, conocía Cabaret y Rent y Next to Normal, pero no conocía Jorobado, ni Sunday, ni Fan Home, ni Merrily, así que está como, es una versión una protoversión, digamos, de mi forma de componer, ¿no? Muy pop, es muy balada pop. Tiene sus momentos de teatro musical muy teatrales, ¿no? Muy teatrales como Estoy viendo a alguien, por ejemplo, pero es un musical pop. Es un musical de corta duración, dura solamente 45 minutos y al igual que todos los musicales que me gusta, tiene un doble fondo, ¿no? Está la historia de Jules, que es un chico que llega al matrimonio de su mejor amigo vestido de blanco porque viene a reclamar lo que considera que le pertenece, que es ese matrimonio, ¿no? Porque él debería estar casándose con su mejor amigo y no Liz, porque ellos Zeus y Jules han tenido una relación clandestina desde que eran chicos, desde los 15 años, y ya tienen 25. Pero de fondo, ¿no? Más allá de las peripecias y todo lo que van pasando, lo que ocurre detrás es una profunda reflexión sobre lo que aceptamos en nuestras vidas para encajar y que finalmente terminan perjudicando muchísimo nuestra felicidad, ¿no? Tanto Liz como Zeus como Jules terminan aceptando condiciones que limitan su felicidad. Claro, al final del musical algunos de ellos renuncian a esas decisiones y rompen, ¿no? Y se liberan, pero otros no. Bueno, es un musical, como les dije, del 2016, que escribí con Federico Abril, con quien estoy escribiendo además un nuevo musical y nada, soy muy fan de Acepto, a pesar de que considero que La Loca del Frente tiene mejores canciones. No he dicho canciones de La Loca que me gustan. Bueno, La Loca tiene canciones que me gustan como Maricón, que creo que es mi mejor canción hasta ahora, El Futuro, obvio que es la más conocida, como ¿A dónde van? También me gusta mucho de La Loca del Frente y bueno, en las nuevas canciones también hay canciones que me gustan, pero en fin, de Acepto me gusta mucho Estoy viendo a alguien, Amaneció me gusta mucho y bueno, la más conocida es Mejor que ayer o ¿Qué voy a hacer con el buquet? ¿Qué voy a hacer con el buquet? Me ha dado muchas alegrías en la vida. Hay mucha gente que me conoce solamente porque escribí ¿Qué voy a hacer con el buquet? Una canción muy graciosa. En fin, acá en La Loca del Frente también hay canciones muy graciosas como Sorpresa, como El último hombre. Anyway, y por último, allá al fondo, relegado porque, bueno, no encontré ninguna ficha que me gustara tanto de Next to Normal. La ficha original no me gusta. Y esa es una versión, una versión regional en Estados Unidos, con la casa ahí al borde del abismo, que me gusta la metáfora. Next to Normal es un musical bravazo, es un musical de Tom Kitt y Brian Yorkie, estrenado en el 2008. Dato curioso, la primera versión en español que se hizo de Next to Normal no fue en Argentina, como mucha gente cree, sino fue en Perú, alucinen, en Lima. En fin, regresemos. Next to Normal es un musical que a mí me gusta muchísimo porque creo que es la gran heredera de Rent. Es la hija de Rent. Combina elementos muy Rent, muy de la canción pop, de cómo avanza la trama a través de la canción pop, pero también tiene diálogos, lo cual hace que sus personajes puedan expresarse aún mejor y tengan más naturalidad. Y además esto que les decía hace un rato, ¿no? Que las canciones tengan un efecto más poderoso todavía porque terminan siendo un evento importante dentro de la historia, ¿no? En Next to Normal hay canciones como My Psychopharmacologist and I o Aftershock, también me gusta mucho. I'm Alive, obviamente, una de las más conocidas, o I Miss the Mountain. Tiene cancionzasas y también, como les digo, ¿no? La canción, cómo se va adaptando a la escena, eso me gusta mucho. Tiene buenas letras y una buena historia, ¿no? Al final del día, que es la historia de esta familia americana promedio, digamos, un poquito más arriba del promedio, porque son millonarios, ¿no? Tienen mucho dinero, gastan mucho dinero en pastillas. Tienen una casa, además, gigante. Y esta familia de 4, ¿no? Los 2 papás y los 2 hijos. Y cómo la muerte de uno de los hijos ha generado que la madre
desarrolle pues una enfermedad emocional, mental, que la termina llevando casi que a la locura. Es un musical que es muy importante en la historia de Broadway, ha influenciado un montón en musicales argentinos sobre todo. Más de esto en el review que hice de Mamá está más chiquita, como una gran heredera de Next to Normal. Pero bueno, es un musical que me gusta mucho, es un musical con el que me afané mucho cuando recién empecé a hacer teatro musical, muy rockero, muy intenso, y que definitivamente ha influenciado en mi forma de escribir musicales, porque yo también escribo musicales para poquita gente, ¿no? Para elencos cortos. Y nada, creo que ya terminé. No sé cuánto está durando este video, espero que no demasiado, pero bueno, es un video muy personal, es un video que a mí me gustaría ver el próximo año cuando se cumplan 2 años de Showstopper y pueda regresar a esto y verlo con ilusión. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente por seguir la página durante este primer año y nos vemos.